Bueno, perdonad la performance, errores técnicos, cosas que pasan. Le estábamos preguntando a Adriana por ese deseo de narración. Si nos puedes contar un poco por qué deseamos contarnos historias, repetirlas, ¿no? Como decía Salustio, estas historias que quizá no sucedieron nunca, pero que son siempre, ¿no? Que necesitamos volver a escucharlas. Sì, Sí, mi pare me che parece appunto la que narrazione, justamente l'ambito la letterario, narración, el ámbito literario, sí, ahora sí, me estáis recibiendo, l'ambito perfecto. El narrativo ámbito narrativo si occupa se ocupa spesso con delle frecuencia storie de las particolari, delle historias storie di particulares, ogni de la singolarità historia de cada incarnata, di singularidad un'entità, di encarnada, qualsiasi de persona cualquier che è qui. persona que esté aquí E abbiamo presente. poi l'ambito Luego narrativo che si tenemos el chiama ámbito della narrativo, que fiction, se llama de la che ficción, è inventato, que ma anche se es è lo inventado, inventato, pero aunque sea parla algo inventado, dell'importanza della habla de la storia importancia de la personale. historia personal. Perché l'importanza ¿Por della qué la storia importancia de la personale? E historia qui personal? cito la Y mia aquí voy a autrice citar a mi preferita autora che è favorita, Hannah que Arendt, es come tu Hannah Arendt, sai. como sabéis. E Hannah Arendt Hannah Arendt nota che mentre la observa filosofia que mientras la fa discorsi filosofía hace generali, discursos universali, generales, astratti sul universales, significato abstractos, delle idee, sobre per el esempio significado de questo las Festival ideas, delle por ejemplo, Idee, ¿no? Este es el e Festival de quindi las può essere Ideas, l'idea di por lo tanto verità, puede estar la l'idea di idea de la verdad, città, la idea de l'idea ciudad, del la giusto, idea de l'idea lo di justo, la bellezza. idea de la Quindi belleza. cose molto Por astratte lo e tanto, cosas generali, muy seppur molto abstractas, muy generales, interessanti. aunque muy interesantes, L'ambito desde invece luego. della El ámbito de la narrazione, narración, da Omero desde agli Homero scrittori, a alle los scrittrici escritores, las contemporanei, escritoras non contemporáneas, parla mai no habla di nunca idee de ideas generali, generales, ma di persone sino de personas particolari particulares che forse que sono tal vez simili, voglio se dire, forse parecen, c'è ¿no? una Quizá hay somiglianza una fra la mia semejanza storia entre mi o historia, tu qualcuno di historia o voi. la E historia in de alguna fondo de possiamo vosotras. dire siamo Y en el fondo podemos europei decir que perché somos europeos, abbiamo lingue europeas, simili, tenemos lenguas però allo parecidas, stesso, pero al anche mismo se siamo tiempo, sorelle e aunque gemelle, anche seamos se siamo hermanas, simili, gemelas, aunque seamos ogni essere parecidas, vivente, cada diciamo ser ogni essere vivo, umano cada ha ser una humano storia di tiene una vita historia de vida particolare. particular. Questa storia Esta di historia vita de vida racchiude il significato, dice encierra el Hannah significado, Arendt, dice di Hannah chi Arendt, è. de quién Io ti es, chiedo ¿no? chi Yo te sei, pregunto, ¿quién eres? che non è la Que no stessa es lo domanda mismo, no es di la misma cosa pregunta sei. de Se io ti qué, chiedo cosa qué sei, eres, ¿no? Si yo te tu digo, puoi ¿qué eres? rispondere Puedes responder, sono una soy una donna, mujer, sono una studiosa, soy estudio, sono soy spagnola, española, ma tante persone pero qui hay sono tantas donne, personas, sono ¿no? Aquí que studiose, sono son spagnole. mujeres, son Se io españolas y non son ti chiedo estudiosas. cosa Entonces, sei, ma si chi no, yo no te sei, digo, no te l'unico pregunto modo di qué eres, sino rispondere quién è eres. raccontare Y cuando una yo te pregunto storia. quién eres, la única manera de Ed è responder es contar una il historia. fatto che io ti chiedo Y el chi hecho de que sei yo te e tu mi pregunte quién racconti la eres tua y tú me cuentes biografia. tu biografía, Qui è este l'ambito es el ámbito della de la narrazione del narración sé, dove del sei ser, tu a donde raccontare la eres tua tú quien storia, cuenta tu historia, l'ambito el ámbito de la dell'autobiografia. autobiografía. Però, Pero, come tutti sanno, como tra gli sabéis bien, scrittori, no tra i solo las y los filosofi, psicólogos, las che y los sociólogos, que la l'autobiografia è autobiografía, basata que está sulla memoria basada del en la sé, memoria è del sí mismo, ingannevole, è falsa. es Io falaz, posso ¿no? Es ricordare engañosa. delle Yo puedo cose che recordar mi cosas riguardano in maniera que incompleta, no me posso reflejan de manera mentirmi a me incompleta, puedo stessa, mentirme a mí misma ossia también. la visione La che ho di me visión que tengo stessa de mí è una misma visione es una viziata, visión viciada, falliata. ¿no? Falaz. Chi allora può raccontare Entonces, la mia ¿quién puede contar mi storia? historia? Chi può raccontare la mia storia è chi mi Quien puede contar conosce, mi historia es quien me chi ha conoce, avuto quien ha relazioni con tenido me di vínculos vario conmigo tipo. de Può distinto essere tipo. mia madre, può Quizá mi essere mio madre, mi padre, padre, può essere mia amante, quizá mi può essere amante, la mia quizá amica, mi il mio amiga, mi amico. amigo. Tutte queste Todas persone estas conteranno la personas stessa storia? contarán la misma Ovviamente historia. no, Evidentemente perché no, ci sono punti di porque hay vista puntos de vista diversi. diferentes de E cada uno de tuttavia ellos. Y ciascuna aún di queste así, cada una de persone, estas se mi personas, racconta la si mia cuenta mi storia, historia, mi dà un me da pezzettino un del senso fragmento di essere del io, sentido de come ser yo, ognuno di voi, como cada di uno y essere cada una de unico, vosotras, ¿no? Esta idea de que particolare, somos únicas, dà anche un particulares, senso me alla da mia vita.
me va a dar un sentido a mi propia vida. Entonces me has preguntado, ¿qué es el deseo de narración? El deseo de narración es el hecho que no digo todas y todos, sino muchas y muchos de nosotros esperamos, deseamos tener una vida que no es una serie azarosa de acontecimientos. ¿No? Estoy citando a la gran escritora Karen Blixen, que lo dice en Mi África, ¿no? Que es un gran libro, una gran novela de la que también se han hecho grandes películas con Robert Redford, que acaba de morir, una bellísima película y una bellísima novela. La vida de cada una de nosotras tememos que sea un puro azar, que no tenga un sentido. Pero si tú me cuentas mi historia, porque me conoces, o me conoces por lo menos en parte, contándome esta historia, me regalas la esperanza de que mi vida tenga sentido, un sentido para mí y un sentido para ti. No estoy diciendo algo extraño, porque, por ejemplo, cada una de nosotros ha tenido, ¿no?, relatos de su madre, de su padre, de la hermana, del hermano, de su infancia, por ejemplo. Nosotros no nos acordamos de nuestra primera infancia. Sin embargo, esto forma parte del inicio de nuestra historia. Y quienes nos lo han contado nos han dado su versión de esta parte. Y de este modo, ¿cómo decirlo?, han rellenado un vacío en nuestro sentido, ¿no?, que está en nuestra historia. Han rellenado un vacío en la narración en el que creemos, porque yo no me acuerdo cuando tenía 1 año, por ejemplo, cuando tenía 2 años. Y sin embargo, me gustaría poder contarlo. ¿Por qué? Porque me lo han contado, por eso os lo puedo contar. Esto para mí es algo muy importante, y ahora lo digo en términos filosóficos, porque esto es una prueba, una enésima prueba de que cada una de nosotras no somos un sujeto aislado que basta en sí mismo, que es autosuficiente, ¿no?, lo que en filosofía se llama un sujeto soberano. Estas son, ¿no?, las grandes mentiras de la filosofía, las grandes ilusiones, o más bien ilusiones falsas. Cada una de nosotras está constituido por relaciones con otros y otras. Relaciones con la madre, con el padre, con el hermano, con la hermana, con los amigos, las amigas, con las amantes, los amantes, el marido, la mujer. El sentido de sí, este sentido de nuestra propia historia, está constituido por las relaciones reales con los demás. Y el deseo de tener una historia, que otra persona me cuente mi historia, nuevamente es una prueba o una manifestación del hecho que no somos un ser cerrado, que puede narrarse, que conoce o se inventa su sentido, sino que son relaciones reales, ¿no?, que son choques que suceden en la vida, en relaciones reales, que responden a esta pregunta fundamental: ¿quién eres? ¿Quién soy? Que es mucho más importante que la pregunta general de ¿qué eres? ¿Qué soy? Porque solo el quién tiene un elemento de unicidad y de concreción de una vida real constituida por los demás. Esta mañana te escuchaba que decías que tú robabas fragmentos de Platón, fragmentos de los clásicos, para contar de otra forma, para narrar de otra forma a figuras clásicas que te han interesado. Lo hiciste en A pesar de Platón, lo haces en tu último libro, Mujeres que amamantan cachorros de lobo, editado por Galaxia Gutenberg. Y ahí, claro, yo no me atrevería a decir que tú robas, pero sí que tenía pensado que tú reordenas las teselas y das lugar a un nuevo mosaico. Me parecía una imagen que te dejaba mejor que la de ladrona que tú encarnabas esta mañana, ¿no? Tú hablas de que narrar estas historias
Deméter, Penélope, de otra forma, no solo tiene consecuencias para el presente y para el futuro, sino también para esos pasados distintos que nos esperan si podemos contarnos de otras formas. Y ahí te quería preguntar, que es justo lo que haces en este último libro, ¿cuáles serían las consecuencias de narrar a las mujeres con otras gramáticas diferentes a las que han utilizado los hombres para contarnos? Io rubo. Yo robo, robo, pero también sigo indicios, señales. Por ejemplo, una de las figuras que he robado en el libro es Penélope. Todos saben, ¿no?, quién es Penélope. Homero nos habla de Penélope. Nos habla de esta mujer que ha esperado años y años que volviese su marido, que volviese Ulises, y durante estos años ha intentado al mantener alejados las manos de los demás, de los pretendientes que querían casarse con ella para tener el trono de Ítaca. Así que la interpretación tradicional es que Penélope es una buena esposa que espera y hace su deber, no hace como deben hacer las mujeres, ¿no? Quedarse, ¿no?, en los telares, tejiendo y esperando. Pero hay señales, hay cosas deshilachados en el tejido de la narración de Homero que son extraños. Por ejemplo, cuando Ulises vuelve, el perro lo reconoce, el viejo lo reconoce, Ulises está vestido como un mendigo, han pasado muchos años. Y en cambio, cuando se presenta ante Penélope, todos esperamos que ella le reconozca y diga: finalmente estás aquí, marido mío. Pero en realidad, y él dice: Penélope, soy tu marido. Y ella dice: un momentito, no estoy segura. Dame pruebas. El lecho matrimonial que tenemos ha sido construido por mi marido. ¿Cómo ha sido construido? Y Ulises responde de manera precisa: ¿no os parece raro que esta mujer maravillosa, tan fiel, tan obediente, es la única que no quiere reconocer a su marido? Quizá ya no lo esperaba. ¿No? Hay pequeñas señales, pequeñas fisuras en el tejido. Entonces yo me cuelo por esas fisuras y robo la figura de Penélope. Hay otras fisuras, otros pequeños deshilachados en el texto. Por ejemplo, según vosotros, los pretendientes todos eran estúpidos. Esta, ¿no?, iba tejiendo por el día y la deshacía por la noche. Y pasaban años y años y nunca terminaba la tela. ¿Cómo es posible que los pretendientes no entendiesen que era un truco? ¿No? Pero no lo pillaban. Y esta es una señal que Homero también nos deja, algo extraño, una fisura. Y entonces yo me cuelo por esa fisura y robo la palabra, la figura de Penélope. Y la pienso de otra manera. ¿Cómo pienso a Penélope? Y aquí vuelvo a la respuesta a tu pregunta, ¿no? Otra gramática, otra narración. En realidad, Penélope, que siempre fue una mujer obediente, que, como todas las mujeres griegas, estaba muy buena, y tejía. Cuando el marido se aleja durante tantos años, no está tan mal, porque en realidad es importante de golpe en Ítaca. Y en esa habitación de los telares están con sus cómplices y hacen estos pequeños trucos. Pero con estos pequeños trucos, ella mantiene aparte a los pretendientes, mantiene aparte a todos estos que quieren. Con estos pequeños trucos consigue alejar a los pretendientes. Y podemos contar una historia diferente de una mujer en realidad muy inteligente, llena de astucia, que quizá, ¿no?, capturada por el orden simbólico, por la política, ella, ¿no?, hay esta historia de la guerra de Troya y ella va a escuchar, ¿no?, y el hilo de Telémaco, ¿no?, dice: aléjate, tienes que irte, tienes que meterte en la habitación de los telares, ¿no?
el hijo. E lei, con Y il ella, sistema del con el trucco, del sistema, fare e ¿no?, disfare, de hacer y tiene deshacer, scacco la politica también logra, ¿no?, per mantener anni. la política Quando durante torna años. Ulisse, Cuando vuelve lei Ulises, capisce entiende che è finito que se ha acabado, l'epoca ¿no?, del suo la época de su propio protagonismo protagonismo en Ítaca, che dovrà que va a tener rientrare que nell'ordine reentrar en el orden fare la patriarcal y brava hacer, ¿no?, moglie che hacer sta que es una nella mujer stanza dei entregada y telai. que se queda Però en la rinuncia habitación de mai los telares. volentieri Pero e nunca dice: renuncia "Ma siamo voluntariamente. sicuri Dice, che tu sia ¿estamos proprio mio seguros que tú de marito?" verdad eres mi Perché in marido? fondo stava Porque en el bene. fondo estaba muy a Allora gusto. che cosa ne traggo? Así que extraigo de aquí, Che cosa costruisco que construyo simbolicamente simbólicamente, da questo ¿no?, a rubare la partir de figura di robar la Penélope figura de e Penélope farne y quello di una hacer moglie de che non ella, ¿no?, aspetta più il una mujer que marito ya no e espera a che su ha un grande marido y piacere que nel tenere in disfruta, scacco ¿no?, teniendo aparte Itaca a e anche estar, mettere tener en suo sus figlio manos a Telemaco al Ítaca suo y, posto, che ¿no?, stia y buono poner a su Telemaco con lo hijo Telémaco, scalpito ¿no?, per il en su potere. lugar y que sea Quello bueno, que che no se enloquezca traggo con el poder. Lo que è per extraigo esempio es, por ejemplo, una una modalità che è modalidad molto nota que es muy alla conocida storia delle en la femministe. Io historia sono del una feminismo. femminista e Yo ho soy l'età feminista, tengo edad per aver vissuto questa para haber storia vivido esta dagli historia, albori. ¿no?, desde los inicios. Allora, nella storia del En la femminismo c'è historia del stato un momento feminismo molto ha habido un momento muy importante importante che abbiamo chiamato que hemos llamado separatismo. separatismo. Qui le ragazze giovani Aquí non las sapranno jóvenes queste quizá no cose perché conocen fanno esta historia parte porque forman appunto della parte storia di un justamente de la passato. historia de un A un pasado. certo punto En le determinado donne momento las hanno mujeres capito han entendido che chiedere que l'uguaglianza pedir la era giusto, igualdad era chiedere la justo, parità pedir era la paridad era giusto, justo uscire también, salir dalla gabbia del de la jaula patriarcato del era patriarcado giusto. era algo justo. Però era meglio avere un Pero era momento di mejor riflessione tener un momento de autonoma. reflexión autónoma. E Y io vi parlo di quando ero yo hablo de all'università, che cuando avevo estaba en la 20 anni, universidad, che era tenía il 20 años, 68, era il el famoso 68, el famoso 68. 68. E quindi Y por lo le tanto, donne, las mujeres, le ragazze si las jóvenes, separavano se dal luogo, separaban dall'assemblea del dove lugar de la c'erano asamblea, ragazze donde e estaban los ragazzi che chicos, las chicas que discutevano di debatían de libertà libertad, e si mettevano in y un se posto ponían en un lugar separato per aparte, separado, riflettere para che reflexionar cosa voleva dire qué essere quería donna, che decir cosa ser voleva mujer, dire la qué quería libertà decir la libertad femminile. femenina. Insomma, c'è stata Es una fase decir, ha habido una storica fase in cui histórica si è donde se conquistata ha conquistado una autonomía per para pensare pensar la subjetividad femenina, non come no identica a como quello idéntica maschile, a perché la queste sono sciocchezze, masculina, no, no, ma come una sino como una subjetividad que tenía su propia idea de libertad, su propia experiencia del cuerpo, su propia experiencia de la libertad, su propia experiencia del deseo. Esto se refleja, por supuesto, de manera simbólica en la historia de Penélope que os acabo de contar. Ella, para no ser simplemente una mujer subordinada en la habitación de los telares, necesita estar con las siervas, necesita cómplices para el truco de mantener Ítaca. Este es un ejemplo. Pero bueno, como sabéis, yo robo muchas figuras femeninas. Las robo con gusto, pero beneficiándome justamente de estos deshilachados del texto que tengo delante, de las fisuras. Si leéis de manera facciosa para robar, como un ladrón experto, una ladrona experta, si leéis los grandes textos de la filosofía, podéis leer Platón, podéis leer Aristóteles, Kant, Hobbes, Hegel, quien queráis. Freud, encontraréis fisuras, cosas que no funcionan, ¿no? Pequeños deshilachados. Cuando hay esto, justamente lo que hay que hacer es desgarrar y robar las figuras femeninas, que, entre otras cosas, es algo muy divertido. En este último libro, en Mujeres que amamantan cachorros de lobo, abordas con diferentes autoras, hablas de Elena Ferrante, de Annie Ernaux, de Clarice Lispector, y lo combinas con el análisis de figuras clásicas como Níobe o las vacantes de Eurípides para pensar la maternidad. Y a las que hemos sido estudiantes de filosofía, hemos escuchado muchas veces a nuestros profesores que nos decían que lo asombroso, lo tremendo de Inós era el hombre, que es lo que dice el coro de Antígona.
pero mucho menos citada es Clitemnestra en el Electra, también de Sófocles, quien dice que Deinón, asombroso, terrible, es tener hijos, ¿no? Lo sorprendente, lo que inspira temor, es esa regeneración de la fisis en los humanos vivos que nacen de una mujer, de una carne viva que se hincha, que se desgarra, de un vientre que tiene que dar a luz. Y yo te quería preguntar, ¿qué te parece que hay de excesivo, de aterrador, de asombroso en la maternidad, que la historia de la filosofía, sobre todo hecha por hombres, ha preferido no mirar directamente? Cierto. Ferrante era un caso muy interesante. Porque es un caso interesante. ¿Por qué? Porque escribe libros y porque ha tenido muchísimo éxito. Esto quiere decir que no se dirige solo a un conjunto de mujeres, de lectoras que son como ella, ¿no? Porque Ferrante tiene más o menos mi edad, sino que sabe dirigirse a las chicas jóvenes y también a los hombres jóvenes, pero sus lectoras fundamentalmente, se ha traducido en todas las lenguas, son chicas jóvenes, así que sabe hablar de cosas interesantes. Y tiene elementos, y también esto y lo declara, tiene elementos base de sus libros, de narración, de sus novelas, es la maternidad. Es un tema muy importante para mí, que soy feminista, porque yo durante años he vivido la experiencia de una autocensura sobre el tema de la maternidad. Como sabéis, no todo el recorrido de las mujeres por la igualdad, por la liberación, ha sido un recorrido en el que la figura de la maternidad era vergonzosa de alguna manera. ¿Por qué? Porque, por supuesto, toda la historia, llamémosla la historia occidental, ¿no? Me gustaría llamarla la historia del patriarcado, pero bueno, no es solo una cuestión de nombres. Digamos, el orden simbólico que ha, digamos, construido, tejido nuestra cultura, nuestra historia, es un orden simbólico que dice las mujeres están hechas para parir, para hacer hijos, para criarlos. Y, por lo tanto, como Penélope, deben quedarse en la habitación, deben cuidar a los niños y niñas, deben tejer, curar a los ancianos, y esta es un poco la naturaleza femenina, mientras que la naturaleza masculina es para la empresa, el poder, la ciencia, la escritura, todo lo que queráis. Entonces, hablar de maternidad era algo prohibido en el ámbito feminista. Era un tema prohibido porque se tenía miedo que la maternidad se representase como una jaula biológica, ¿no? Y estoy citando a Simone de Beauvoir aquí, que escribió este libro famoso, El segundo sexo, un libro de muchísimo éxito, escrito y publicado en 1949. Tenéis que daros cuenta, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que fue escrito este libro? Y Beauvoir subraya justamente que la maternidad para las mujeres es una especie de desgracia, porque a través de nuestra constitución biológica, de nuestro ser, porque solo las mujeres tienen un cuerpo que puede engendrar hijos y puede amamantarlos, mujeres que amamantan, ¿no?, a los cachorros, ¿no? Esta es una historia muy interesante, toma de Eurípides, que hace ver a la maternidad no solo como potencia generativa, sino también como potencia nutritiva, con la imagen del amamantamiento. Todo esto, decía Beauvoir, y con ella el feminismo posterior, es una jaula que encierra a las mujeres en el ámbito doméstico. Por lo tanto, mejor no hablar de ella. La gran valentía de Elena Ferrante, pero también
de Annie Ernaux, de la que hablo en este libro, de Clarice Lispector también. En este libro, ¿no?, logro también citar a una de mis amadas filósofas, que es María Zambrano, ¿no?, que es un genio absoluto de la filosofía. Estas mujeres, en particular las narradoras, que tienen una materia más dúctil, han logrado hablar de la maternidad no como una jaula biológica, sino como un privilegio de conocimiento. ¿Qué quiere decir un privilegio de conocimiento? Hay un lado oscuro de la maternidad, así lo llama Ferrante, del que se habla muy poco, porque se habla en cambio, ¿no?, de la Virgen, de la Madre de Dios, ¿no?, esta maternidad luminosa que hace que todas las mujeres sean buenas, hace que todas las mujeres se realicen solo al parir su hijo, tenerlo en las manos, abrazarlo, acunarlo, que esto es una trampa simbólica, desde luego. Pero el conocimiento que tiene el cuerpo embarazado, Irena, embarazada, ¿no?, ella lo entiende perfectamente porque está embarazada, vamos a darte la enhorabuena. El cuerpo embarazado, el cuerpo materno embarazado, es un cuerpo que expresa la fragilidad humana, en el sentido que cuando yo estoy embarazada y cuando paro, cuando doy a luz, entiendo que el ser humano forma parte de un mundo de regeneración más amplio que llamamos en general naturaleza, y conozco esta participación en el gran proceso de regeneración, que es un privilegio, porque es un conocimiento de lo que significa realmente ser parte de un gran cosmos de lo vivo. Ahora, bueno, sabéis que hoy hay, ¿no?, esta cuestión de moda, los grandes discursos ecologistas, y la manera mejor para acercarse, para entender un discurso ecológico, evidentemente, es la ciencia, ¿no? Yo escucho a la ciencia y soy una gran defensora de la ciencia. Cuando la ciencia me dice, ¿no?, cuáles son las condiciones del planeta, qué tenemos que hacer para que la catástrofe climática no nos anule, no nos aniquile, es importantísima la ciencia. Junto a la ciencia, yo coloco la maternidad, que no es un conocimiento científico de la naturaleza y de la gran regeneración de las formas de vida. Es un conocimiento visceral del ser parte de estas formas de vida. ¿Qué nos enseña la maternidad? Como experiencia humana. Experiencia humana del gran cosmos vivo, hecho de múltiples formas vivientes. Nos enseña que nosotros, nosotras, humanos, humanas, somos una de las formas vivas y que, como muchas otras formas vivas, que son los animales, pero también los vegetales, estamos intrincados en una red, esto lo dice también Darwin, estamos entretejidos en una red de regeneración continua. Porque la naturaleza, esto es griego, ¿no? Naturaleza, en griego se dice phusis, ¿no?, del verbo fuo, que significa generar, parir. La naturaleza es regeneración, pero regeneración compleja. Ahora bien, de esta regeneración compleja, los seres humanos tienen experiencia directa. Una de las experiencias directas que tienen los humanos, o de las experiencias más próximas, más eficaces, es la complicidad del cuerpo embarazado respecto al proceso general de regeneración. Así pues, la experiencia materna no es ni una trampa biológica, ni un ejemplo luminoso para tener a las mujeres en la casa para cuidar de los niños y niñas. La experiencia materna es la posibilidad de un cuerpo humano singular, frágil, de percibir en sí mismo la complicidad con un proceso general de regeneración de formas de vida que atañe a todos los seres vivos. Esto todavía subraya más la libertad femenina de elegir estar o no estar
embarazada, ser o no ser madre. Porque estamos en un lugar, y tú has citado, ¿no?, el griego, de no es intraducible. Creo que es intraducible también en castellano. Es un término griego que significa maravilloso, prodigioso, algo que por un lado aterra, pero también maravilla. La maternidad, la experiencia materna, es uno de los momentos del de no. Es uno de los momentos donde el ser femenino en su singularidad concreta experimenta, prueba qué es, qué hay en esta complicidad con la naturaleza, ¿no?, en el poder de generar. Y es algo que puede ser turbador, puede asustar. Algunas mujeres no quieren ser madre y está bien, y Ferrante habla de ello, ¿no? Es un tema sacrosanto. Y otras mujeres que quieren ser madre entienden que la experiencia de la maternidad es una experiencia de conocimiento visceral. Este conocimiento visceral no debe estar solo en cada una de las mujeres, ni en el grupo de mujeres, no es solo tampoco una experiencia privilegiada femenina de la que podemos hablar nosotras las mujeres y punto. Es una experiencia que nos enseña la grandeza y lo pequeño del ser humano como forma de vida. Somos una forma de vida inteligente, ¿no? Miradlo. Estos palacios tan maravillosos que podemos construir. Somos capaces de hablar, de escribir. Somos una forma de vida interesante, desde luego, inteligente, interesante. Pero no somos más que una de las formas de vida en medio y con relaciones con formas de vida muy diversas, más potentes que nosotros y nosotras, y que tienen una experiencia parecida a la nuestra en cualquier caso. Formamos parte de esta complejidad, de este conjunto. Cuando se habla, ¿no?, de las argumentaciones ecológicas o climáticas, a veces se dicen cosas un poco dramáticas, ¿no? Y se dice, con una contaminación producida por los seres humanos con las tecnologías avanzadas, llegaremos al fin del mundo, a la catástrofe. Esto está equivocado. No va a haber un fin del mundo. Habrá el fin del género humano, de una de las formas de vida sobre la Tierra. Así que, a mi juicio, a través de la lectura de estas escritoras que osan hablar del lado oscuro, biológico, experiencial de la maternidad, tenemos también la posibilidad de redimensionar la especie humana. No desprecio la especie humana. Yo, de hecho, la adoro la especie humana. Pero me parece acertado que desde el punto de vista de la experiencia femenina de la maternidad, la especie humana se redimensione por un lado y por otro lado también se potencie. ¿Por qué potenciada? Porque yo puedo tener experiencia de la potencia del proceso generador natural. Así como puedo tener experiencia un animal, un mamífero, una vaca, pero puedo también contarlo, ¿no? ¿Entendéis el salto? Y hay esta potencia de la narración, de estas experiencias que encontramos no solo en Ferrante, en las escritoras, pero también podemos encontrar en Eurípides, en los grandes trágicos. Esta capacidad de narrar esta experiencia somos una forma de vida, pero no la más potente, no la más grande. No somos los señores, los amos y dueños. Formamos parte de esta regeneración. Es justo conocer en qué sentido somos parte. Así que esto supone una advertencia y tenemos que aceptar humildemente nuestra fragilidad, nuestra grandeza y nuestro ser humildes y parciales. Y estar contentos de esta experiencia de parcialidad, de singularidad viva.
y todavía no es poca cosa, ¿no? El hablar del fin de la especie humana. A mí me gustaría que profundizaras en esa analogía platónica que vemos en el Teteto entre la regeneración de la especie que se produce en el parto de las mujeres y en la gestación, y el alumbramiento de ideas del que habla Platón, ¿no? Leemos en el banquete: nuestra naturaleza desea dar a luz. Y sin embargo, esa analogía entre el embarazo y el cuerpo del cuerpo materno y el embarazo del alma filosófica masculina privilegia uno de los dos partos, ¿no? Mientras que las mujeres dan a luz a cuerpos mortales, corruptibles. El alma filosófica, el alma de los hombres filósofos, que es inmortal, da luz a ideas, luego y discursos que son más verdaderos que los cuerpos de las mujeres. Sócrates, a través de tu querido Platón, se compara con su madre Fenáreta, comadrona, pero Sócrates se apresura en decir que lo que él hace, su arte, se diferencia en el hecho de que asista a los hombres y no a las mujeres, y examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Y yo te quería preguntar por esta apropiación mimética de la maternidad que en última instancia tú sostienes en tu libro, lo podríamos interpretar casi como un verdadero matricidio simbólico. Sí. Sí, soy una ladrona, pero Platón es un gran ladrón. Eso ha sido un gran maestro para mí en esto de robar. Porque Platón roba una de las potencias humanas más conocidas desde la antigüedad. Me refiero. Ya, ¿no?, en los estudios arqueológicos, antropológicos, se reconoce que en las raíces arcaicas de muchas culturas hay un periodo que se llama matriarcal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en los orígenes de las culturas humanas, con frecuencia, hay un tipo de sociedad en el que la idea es una idea materna, ¿no? La gran madre. En general ha habido estatuillas de mujeres muy gordas, con pechos grandes, vientres grandes, que paren, que dan a luz. Porque en la raíz de la cultura humana no puede haber sino este estupor con respecto al poder generativo de las mujeres. Las culturas arcaicas entendían perfectamente que entre un hombre y una mujer había esta diferencia fundamental, que la mujer se volvía madre y generaba lo nuevo, ¿no? Iba más allá, además de ser singular, generaba, mientras los varones no generaban. Esto se puede interpretar de muchas maneras. Es un fenómeno interesante, es un fenómeno que claramente tiene un significado filosófico, si se lo queremos dar. Es decir, hay un sexo que genera. ¿Cómo es este sexo que genera? ¿Es interesante o no es interesante? ¿Qué tipo de aportación hace a la sociedad culturalmente? ¿Qué valores le damos? Platón ha visto a la potencia materna generadora, esto extraordinario, ¿no? Que hay un cuerpo que genera otros cuerpos, una vida que genera otras vidas, y cuando esta vida es femenina también puede generar, y la ha robado, ¿no? Ha hecho este robo mimético, ha tomado la maternidad y la ha trasladado, ¿no?, como ha dicho Irene perfectamente, del plano de los cuerpos al plano de las ideas. Entonces ha dicho: los hombres paren como varones, pero no como lo hacen las mujeres a través de sus cuerpos mortales, sino lo que paren son ideas inmortales. De hecho, ¿no?, todavía hoy estamos aquí hablando de las ideas de Platón, así que un poco de razón tenía. ¿Cuál es el elemento un poco perturbador en este robo que puede considerarse un matricidio? Porque la figura de la madre se queda subordinada. El truco, o lo que resulta insoportable, es que él construye grandes dualismos, y esto lo dirá también Nietzsche, que esto es famoso, ¿no? Estos dos mundos. Uno es el mundo de los cuerpos, el mundo de la apariencia, el mundo material,
que sería nuestro mundo, porque todas y todos nosotros tenemos cuerpos, ¿no? Sentimos malestar, sufrimiento, tenemos hambre. Somos cuerpo. No hay un ser humano que no sea un ser encarnado, con cuerpo. Platón dice, todo esto que se refiere al cuerpo, la naturaleza, la generación, todo esto es secundario, no es más que corporal, es solo material, no cuenta nada, cuenta poco. Es una molestia, ¿no? Dice que el cuerpo es un peso, ¿no? Que el alma está encadenada al cuerpo y este cuerpo pesa, es molesto. Dice, por suerte el cuerpo se muere porque luego se convierte en puro espíritu. Él separa el cuerpo del alma, ¿no? Alma quizá es una traducción que no es buena porque en realidad en griego se dice psique y lo entendemos mejor, ¿no? Podemos decir la mente, el espíritu. Pero bueno, todo lo que se refiere al espíritu es maravilloso, es excelente, la superioridad humana, ¿no? Sobre todos los animales, sobre todo lo creado. Todo lo que se refiere al cuerpo y a la generación es femenino y secundario. Y está claro que debe mandar la mente, y está claro que lo que se refiere al cuerpo y a la materialidad debe estar subordinado y controlado. Esta es una palabra de oro, controlado. Hay sistemas que controlan el cuerpo femenino, dicen cómo el cuerpo femenino debe comportarse o explotan el cuerpo femenino para reducirlo a útero que genera hijos para otros. Esta dicotomía platónica, que ha marcado toda la historia de la filosofía, es una dicotomía que yo copio esto de Irigaray, porque a veces robo y otras veces copio. Y Lucha Irigaray, bueno, es una fantástica filósofa. Irigaray define todo este matricidio. Es un matricidio simbólico, sin duda. Es decir, se coloca en los márgenes, se controla todo lo que se refiere a lo materno como algo secundario, algo que no es importante, y como un lastre, y en cambio se coloca en el centro todo lo que se refiere a lo paterno. ¿Qué quiere decir lo paterno? El padre, la ley del padre, el espíritu, el lenguaje. Aquí no tenemos tiempo, pero podríamos, ¿no?, citar también el psicoanálisis contemporáneo, ¿no?, que va en esta dirección. Ahora bien, en mi trabajo siempre consiste en deshacer esta dicotomía, complicarla y no volver a plantearla, porque volver a plantearla sería algo estúpido. Yo no estoy soñando con un mundo donde las mujeres dominen, donde solo cuente la materia y el espíritu no sirva para nada y las ideas no sirvan para nada. Esto sería absolutamente estúpido. No basta con, digamos, darle la vuelta a la tortilla. No estamos aquí para darle la vuelta a la tortilla. Estamos aquí para complicar lo que pensamos, para complicar el orden simbólico. Un orden simbólico complejo que no por ello sea insoportable, es insoportable o difícil o obtruso. Un orden simbólico complejo nos habla de redes entre la palabra y el cuerpo. Nos dice que hay dependencias, que hay relaciones entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que organizamos, lo que esperamos como cuerpos. Y todo esto puede expresarse, como yo intento hacerlo en mis libros, de manera bastante sencilla, a través de narraciones, a través de renarraciones de Penélope, renarraciones de Eurípides, de las vacantes de Eurípides, ¿no? Renarraciones de cuentos extraños, que son los cuentos de la literatura, los cuentos de la gran tradición, que pueden venir desde Homero hasta nuestros días. La narrativa, la narración, siempre es un ámbito de invención genial. Yo cito con gusto a Borges, ¿no?, porque siempre tenemos un nivel de invención, de complicación del orden simbólico. Y bien, el orden simbólico que yo trato de traducir en historias y en figuras y traducir en valores
que den sentido a nuestro formar parte del gran cosmos y ser al mismo tiempo frágiles y potentes, es un tipo de operación que hago tratando de evitar todos los dualismos estúpidos, las contraposiciones estúpidas y las exaltaciones de un sexo a costa del otro. Hay elementos reales, elementos que cuentan, y creo que dentro de esta narración, de aquello que cuenta, de aquello que tiene sentido en nuestras vidas, las mujeres pueden narrar su parte, no para imponerse al resto de lo creado, sino para contar cómo justamente se puede formar parte de relaciones complejas y vivir una vida que no sea una separación entre la maravilla del pensamiento y el carácter secundario de lo corpóreo, porque cada uno, cada una de nosotros sabe que no es dual, sabe que mi vida, mi palabra, mi cuerpo son uno y tenemos que intentar entenderlos en su totalidad, en ser un conjunto, en esta complejidad, que no es una complejidad de individualismo total, porque como sabéis bien, es una complejidad también de relaciones con el resto del mundo, que son ante todo relaciones con otros seres humanos, relaciones con la naturaleza, relaciones con el animal, relaciones con lo vegetal. A mi juicio, el gran matricidio platónico, que es simbólico, es, ¿no? Y el feminismo esto lo hacía hace un tiempo y también las grandes narradoras lo hacen desde hace cierto tiempo, recuperar una palabra femenina y una imaginación femenina que se proyecten hacia el futuro, que proyecten una complejidad más equitativa y no de segregación de un sexo sobre otro. Pues ya lo siento, pero ya me han hecho la señal de que nos hemos quedado sin tiempo. Entonces, solo recomendar de verdad que os paséis por las casetas del festival, que si os apetece y si os ha interesado las cosas que ha contado Adriana, os puedo asegurar que no representa ni un 5% de todo el contenido que vais a encontrar en este libro, o sea que os acerquéis y lo compréis. Y muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Es un gusto ver Plaza de España con tantísima gente, para ajustar también cuentas con la maternidad, que es algo que la filosofía le ha costado hacer. Y muchas gracias, Adriana, por haber venido. Brava Madrid.